¿Por qué no me acompaña a Primera de Pedro? Vamos a estar hoy en Primera de Pedro en el capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 13 al 16. Si usted tiene su Biblia, su teléfono con su Biblia, ahí para que usted lo pueda ver y nos pueda seguir. Dice así el versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Mire, yo quiero, antes de entrar por completo a la palabra, Pedro está haciendo un llamado. Pedro le está hablando a personas, en aquel tiempo le está hablando a personas normales como usted y como yo, ¿verdad? Estas personas a las que Pedro le está hablando, han sido también alcanzados por la gracia del Señor. Y han sido alcanzados de su gracia y han conocido a Cristo. Así como usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia del Señor y hemos sido alcanzados y hemos obtenido la salvación, amén, a través de Jesucristo. Entonces, Pedro les está hablando a estas personas y les está diciendo que lleven una vida conforme a la que el Señor quiere que lleven. Eso es un llamado para usted y para mí, amén. ¿Cuántos saben que usted y yo tenemos un compromiso con el Señor? Desde aquel momento que Él nos encontró y que Él nos miró y que Él nos recogió y que Él nos perdonó, desde ese momento usted y yo tenemos un compromiso con el Señor de llevar una vida conforme la que Él nos está pidiendo. ¿Y sabe qué? Porque Él es santo. ¿Cuántos saben que Él es santo? Que Él es puro, que Él es sin mancha. Y usted y yo estamos llamados a llevar una vida santa porque Él es santo. ¿Y qué significa santo? ¿Qué significa que llevemos una vida santa? Significa que usted y yo vamos a llevar una vida apartada del mundo para el Señor. Y que ahora vamos a servir al Señor. Que ahora vamos a estar conforme a lo que el Señor ama. Usted y yo eso vamos a amar. Lo que el Señor no sé qué palabra usar. Lo que el Señor no le gusta, a usted tampoco nos debe de gustar, amén. Así que no sé si usted en alguna ocasión o en algún momento cuando usted se encuentra solo, usted se pone a pensar en cómo era nuestra vida cuando el Señor nos encontró. No sé quién se ha puesto a pensar que un día está sentado ahí afuera de su casa o va manejando en el carro y mira algunos años atrás y usted se encuentra con quién era usted antes de que el Señor lo encontrara. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Verdad? Nos hemos dado un recorrido antes de que conociéramos a Cristo y pues realmente estábamos en una condición muy degradable, estábamos en una condición vacía hasta que Cristo nos encontró. Y Él puso sus ojos sobre nosotros y nuestro entendimiento se abrió. Porque en aquel momento usted y yo estábamos cegados, estábamos con una venda en nuestros ojos porque no teníamos el conocimiento de Cristo. Muchas cosas no las entendíamos y usted y yo estábamos haciendo cosas desagradables, cosas que no estaban
que no eran agradables a los ojos del Señor, pero era porque usted y yo estábamos con el entendimiento cegado, porque usted y yo no conocíamos a Cristo. Pero yo creo que dentro de nosotros, cuando usted y yo recordamos todo esto, en cómo usted y yo éramos, también podemos recordar ese momento cuando un día, yo no sé qué usted estaría haciendo, yo no sé usted dónde estaba, probablemente estaba, no sé, en su trabajo, en su casa, en su ciudad, a lo mejor usted todavía no estaba aquí en Oklahoma, o a lo mejor usted ya estaba aquí en Oklahoma, y podemos también recordar ese día cuando el Señor puso sus ojos en nosotros. Cuando el Señor nos encontró sin esperanza, en pecado, y que sus ojos de misericordia lo miraron a usted y pareciera que, y es que realmente es real, de que estábamos muertos, pero Él nos dio vida, porque algo sucedió en nuestro corazón, en nuestro interior, que se levantó, que despertó, que abrió los ojos y empezamos a tener una manera de pensar diferente y ha sido todo un proceso desde que el Señor nos encontró a usted y a mí. Cada día el Señor nos sigue procesando, amén. ¿Cuántos saben eso? Cada día el Señor sigue trabajando con nosotros, pero algo sucedió ese día cuando el Señor nos encontró. Y damos gracias al Señor por eso, hermanos, porque realmente no sabemos dónde estuviéramos si el Señor no nos hubiera encontrado, si el Señor nos hubiera rescatado. Muchos de nosotros tuvimos que venir a este país, a esta ciudad o a alguna otra ciudad donde usted estuvo, para poder conocerle, ¿verdad? Y aunque a lo mejor ha sido difícil el estar en separación con nuestras familias en otro lugar, pero los planes del Señor son perfectos. Y Él sabe por qué usted llegó a esta ciudad o a este país. Y Él lo sabe. Y cuando uno se pone a pensar en eso, pues si uno no sabe realmente qué hubiera sido de nosotros si el Señor no nos hubiera traído hasta aquí. Así que vamos a siempre darle gracias al Señor porque Él nos encontró y porque ahora nuestro entendimiento está abierto, porque ya no somos más ciegos, amén, porque ya tenemos vida, porque ya no estamos muertos, tenemos vida en Cristo Jesús. Así que Pedro les está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, yo creo que estas personas a las que estaba hablando Pedro, ellos se encontraban en diferentes situaciones, así como nos encontramos usted y yo. Probablemente ellos tenían problemas, probablemente ellos estaban pasando por dificultades, probablemente ellos estaban teniendo problemas con su familia, no sé. Pero yo creo que cada uno de ellos estaba pasando por una situación, alguna situación, así como usted y yo. Pero aún en medio de todo eso, Pedro les está motivando a tener una vida santa. Aún en medio de la circunstancia que usted y yo nos encontremos, Pedro les está diciendo, ustedes deben ser santos porque el Señor es santo. Mire, un hijo de Dios no puede seguir viviendo en su antigua manera de vivir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No podemos estar en nuestra antigua manera de vivir. No podemos seguir en pecado. ¿Sabe por qué? Porque el precio que se pagó por usted y por mí fue un precio de sangre. Y ese fue el precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Y usted y yo estamos llamados porque ese precio que se pagó, hermanos, como no hubiera habido alguien más que hubiera pagado ese precio por usted o por mí.
Ese fue el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo. Y fue un precio de sangre. Y aún en medio de estas dificultades, usted y yo esperamos en Cristo y también necesitamos vivir como Cristo. Amén. Mire, dice en Romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. O sea que todo lo que usted y yo estemos pasando no se compara como cuando venga Cristo y venga por su iglesia con la gloria que Él traerá. Lo que usted y yo estamos pasando en estos tiempos no se compara con esa gloria venidera cuando Jesús venga por su iglesia. Y aún en medio de todo esto, usted y yo tenemos que buscar ser santos, ser apartados para el Señor. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Anteriormente yo estaba leyendo en lo que es la palabra ceñid. Dice que cuando en aquellos tiempos usaban sus túnicas, porque en aquel tiempo usaban túnicas largas, y entonces cuando ellos se levantaban o cuando ellos iban a hacer algo, ellos tenían que ceñirse las vestiduras. Eso significaba que si eran muy grandes y no podían caminar, tenían que levantarlas, tenían que acomodarlas y ceñirlas, amarrarlas, para que no fuera un estorbo, para que ellos pudieran caminar. Entonces, Pedro les está diciendo, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. ¿Eso qué significa? En otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice, preparen su mente para actuar. Usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que ceñir nuestro entendimiento para poder actuar con inteligencia. Que nuestro entendimiento no se oscurezca. Porque ¿cuántos saben que nuestra mente es atacada cada día por muchas cosas? Que usted escucha, que usted ve. Y nuestra mente se convierte en un campo de batalla y podemos llegar al momento en que nuestra mente esté intoxicada. Y que cuando nos encontremos en diferentes situaciones no podamos pensar correctamente como el Señor y podamos tomar decisiones equivocadas, que podamos tomar acciones equivocadas, o que todas esas cosas que vienen y nos atacan y entran a nuestra mente puedan convertirse en un estorbo para seguir al Señor. Y consecuentemente con eso, poder desviarnos del Señor. Usted y yo tenemos que estar listos, tenemos que amarrar nuestro entendimiento y tenemos que estar listos para actuar conforme el Señor. En todo tiempo, correctamente, porque cuántas veces nos hemos equivocado. Hemos tomado a veces muchas decisiones incorrectas que después traen consecuencias graves, algunas no tan graves, pero muchas veces usted y yo hemos únicamente actuado conforme a nuestros impulsos, ¿verdad? Conforme a lo que usted y yo sentimos en el momento. Pero es el tiempo de que usted y yo ciñamos nuestro entendimiento, que usted y yo esté listo, que busquemos la mente de Cristo. Porque mire, hermano, estamos en un mundo completamente en tinieblas. ¿Cuántos saben esto? Que estamos en un mundo que está lleno de tinieblas y que el mundo está listo para que usted y yo nos desviemos del propósito. El mundo está listo para que usted y yo dejemos de creer. El mundo está listo para que usted y yo nos amoldemos a lo que ellos dicen que está bien, pero que la palabra de Dios dice que eso no es lo correcto. Y dice, tenemos que desechar de nuestro entendimiento, tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y
toda difamación, toda murmuración. Usted y yo tenemos que tener nuestro pensamiento y nuestro entendimiento conforme al Señor, que nada de estas cosas nos ataque nuestra mente y nosotros podamos caer, que sean ocasiones de caer, que sean ocasiones de pecar. Entonces le dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ser sobrio significa que usted y yo tenemos que tener dominio propio. Porque ¿cuántos de repente el dominio propio desaparece de nuestro ser? Dice, necesitan tener dominio propio, control de sí mismos. ¿Pero usted cree que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas? No, ¿verdad? Eso es un fruto. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que tener el Espíritu Santo para tener el dominio propio. Se tienen que ser sobrios en nuestra forma de hablar y de actuar. Porque muchos de nosotros, aún siendo cristianos, hay una batalla en que a veces lo que nosotros hablamos no concuerda con lo que nosotros hacemos. Y a veces usted y yo podemos hablar, pero no edificar. Entonces todo lo que usted y yo hablemos necesita ser para edificación de nuestros hermanos, para edificación del que está a nuestro alrededor. Necesitamos tener dominio propio en todas estas cosas. Y es solamente que usted y yo tenemos que ver a Cristo como nuestro mayor ejemplo. Amén. Él es nuestro mayor ejemplo que usted y yo podemos tener. Porque no hay otro, no hay nadie perfecto, no hay nadie santo más que Él. Así es que Él es nuestro mayor ejemplo. Y a mí, en esta parte, a mí me tocaba mucho mi corazón porque dice, esperad por completo. ¿Eso qué significa? Que usted y yo todavía no estamos completos. ¿Qué nos falta? Mientras estamos aquí, usted y yo todavía no estamos completos. Dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Y es hasta ese momento cuando usted y yo vamos a estar completos. Y le voy a decir por qué. Porque mientras estamos aquí en este mundo, usted y yo somos carne corruptible. Esta carne está en pecado, esta carne es corruptible, esta carne cae, esta carne necesita de Cristo para someterse. Pero cuando Cristo venga, nosotros seremos transformados. Vamos a ser transformados con un cuerpo incorruptible. Y en ese momento que seamos glorificados, usted y yo, todo pecado, toda carne ya no va a existir, porque ahora seremos semejantes a Cristo. Entonces, mientras usted y yo estamos esperando en este cuerpo corruptible, usted y yo necesitamos purificarnos día con día. Necesitamos ser apartados completamente para el Señor. Necesitamos limpiarnos, que el Señor nos limpie, porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Cada día usted y yo necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón, limpie nuestra alma, porque todavía estamos en este cuerpo corruptible que cae en pecado. Y hasta que Jesús sea revelado, es decir, que hasta que Él regrese, nosotros vamos a ser transformados y ya no existirá absolutamente nada de lo que usted y yo vemos aquí en este mundo terrenal. Mientras llegue este tiempo, vivamos como Cristo, pensemos como Cristo,
actuemos como Cristo, amemos como Cristo y obedezcamos como Cristo. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que usted y yo vamos a hacer verdaderamente cuando Jesús venga. Dice, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal y como es. ¿Cuántos saben que en ese momento usted y yo no podemos verle a Él tal y como es? Porque nosotros somos carne. Y todo aquel que tiene esta esperanza, quiero que escuche esto, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Esto qué significa? Que si usted tiene la esperanza en Cristo, que Cristo vendrá y que usted y yo seremos transformados y le veremos a Él cara a cara y seremos semejantes a Él. Si usted tiene esa esperanza, usted se va a purificar a sí mismo cada día. Cada día, hermano. Porque si esa no es nuestra esperanza, usted y yo tomamos vacaciones. ¿Y tomamos vacaciones en qué sentido? En que no hacemos, en que tomamos vacaciones de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Si nuestra esperanza no está en ese día, en ese momento cuando Jesús sea revelado y que Jesús venga por segunda vez y que Él nos transforme en nuestro cuerpo, es necesario que esa sea nuestra esperanza, de verle otra vez cara a cara a Él. Y mientras tanto, usted y yo buscamos honrar a Dios con nuestra vida, buscamos obedecerle y le buscamos a Él cada día para que nos purifique en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma. Amén. Y nosotros como hijos obedientes, mire, dice ahí en el versículo 14, dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, hermano, antes de que usted y yo conociéramos a Cristo, usted y yo éramos ignorantes. Y ese es el problema del mundo ahora, que existe la ignorancia del conocimiento de Cristo. Porque cuando usted y yo estábamos en ignorancia, usted y yo vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Vivíamos conforme a los engaños. Vivíamos conforme al mundo y nosotros no podíamos ver la gloria de Dios. Nosotros no teníamos un entendimiento del Señor. Por eso nosotros vivíamos en ignorancia. Pero nuestras inclinaciones como aún siguen. Aún siguen porque sí, seguimos siendo carnes, pero usted y yo tenemos que renunciar a eso. Usted y yo tenemos que renunciar a los deseos de nuestra carne, tenemos que renunciar a esas inclinaciones al pecado, porque usted y ahora ya no estamos en ignorancia. Usted y yo ya conocemos al Cristo, usted y yo conocemos al Dios viviente. Y es el que nos ha levantado y es el que nos ha rescatado. Debemos despojarnos del viejo hombre, porque ya hemos sido muertos con Cristo y este viejo hombre se tuvo que haber quedado ahí. Aunque a veces todavía hay algunos, se puede decir algunos rastros de ese hombre viejo que quieren levantarse, pero usted y yo tenemos que llegar al sometimiento a Cristo, someternos a Cristo y que Él trabaje en nuestras vidas y que Él nos limpie y que Él nos levante. Porque si todavía cada uno de nosotros sabe a dónde nos inclinamos, a dónde nuestra carne se inclina, usted y yo tenemos que
que prestar atención a eso. Tenemos que tener atención a eso, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas ya pasaron, hermanos. El Señor todo lo hace nuevo. Si estamos en Cristo, usted y yo tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Y mire, hermano, yo me ponía a pensar en cómo el pecado en este tiempo ya es algo tan normal. Y es algo tan normal que a nosotros los hijos de Dios nos tratan de decir que es normal. Es cuando usted y yo tenemos que tener nuestro entendimiento bien ceñido. Porque ya las cosas, lo que usted puede ver bien cercano, como en sus escuelas, en sus trabajos, lo que usted y yo podemos ver en la televisión, lo que la televisión nos enseña, lo que los medios de comunicación nos muestran, el pecado ya es algo normal. Y usted y yo no podemos permitir eso. No podemos permitir que eso, todo eso que está el mundo listo para atacar a los hijos de Dios por su ignorancia, nosotros le demos entrada. Sino es más bien que nuestra mente sea renovada. Que cada día nuestra mente sea renovada y que nosotros le podamos decir: Señor, renueva nuestra mente, cada día renueva nuestra mente. Que sea limpia, para que podamos vivir usted y yo plenamente para el Señor. Plenamente, hermano. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 32. Efesios 4. Ay, que lo tenía apartado y se me. Ok, aquí está. Si lo tiene ahí, puede leer conmigo. En el versículo 17 dice: esto pues digo, y esto lo dice Pablo a los de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que nuestra manera pasada de vivir, despojémonos del viejo hombre. Mire, pues el Señor nos ha apartado, hermanos. El Señor nos ha apartado y eso es para servirle a Él, eso es para amarle a Él. En nuestra manera de vivir, hermanos, mire, hay muchos testigos que están mirando su manera de vivir y mi manera de vivir. ¿Cuántos saben eso? Y eso está empezando por nuestros hijos que están en nuestra casa. Y los que están a nuestro alrededor, cuando usted y yo hemos sido llamados ya hijos de Dios y que usted y yo nos llamamos cristianos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser apartada para el Señor, tiene que glorificar al Señor. Que todo lo que usted y yo hagamos sea para honra y para gloria de nuestro Dios. Que no sea para ninguna otra cosa, sino que cada vez usted busque cómo puedo yo glorificar el nombre del Señor a través de lo que yo voy a hacer, a través de lo que yo voy a decir, a través de cómo yo voy a actuar. Mire, porque el Señor es el que se tiene que llevar siempre toda la exaltación. Él es el famoso. Nosotros no. Entonces, a través de nuestra manera de vivir, usted y yo tenemos que mostrar verdaderamente a Cristo, que le conocemos. Usted y yo tenemos que enseñar el rostro del Señor a través de nosotros a donde quiera que usted y yo vayamos. ¿Por qué? Porque las personas siempre van a estar bien atentas. Y más cuando usted y yo nos llamamos cristianos, van a estar atentas en lo que usted y yo hacemos. Y usted y yo no vamos a tener una buena manera de vivir por una responsabilidad más que con Dios. Porque nuestra responsabilidad está con el Señor, amén. Pero a través de nuestra manera de vivir, personas que están a nuestro alrededor pueden ser alcanzadas, pueden tener ese deseo de conocer al Dios vivo. Usted y yo tenemos que estar apartados para el Señor. Él nos ha separado del pecado para algo mucho mejor. Porque mire, cuando usted y yo hemos reconocido y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, usted y yo damos ese paso y le decimos: Señor, aquí estamos, vamos a servirte, vamos a seguirte. Y ¿sabe qué? Cuando somos apartados, lo que nos espera es mucho mejor con el Señor. Porque aquel que sigue en pecado, la paga del pecado es muerte. Y usted y yo vamos a hacer lo mejor, porque así es para el Señor. Ahora vamos a tener unión con Dios y separación del mundo. Vamos a imitar el carácter de Dios. Usted y yo conocemos al Señor a través de su palabra y lo hemos conocido a través de Cristo. No lo hemos mirado cara a cara, pero conocemos su carácter a través de su palabra. Y el mismo Dios era a través de Jesucristo. Y entonces usted y yo tenemos que imitar ese carácter. Jesús es nuestro modelo principal en obediencia al Padre, en cómo Él esperaba en el Padre, en cómo Él hacía todo lo que el Padre le enviaba a hacer. Necesitamos amar lo que Él ama. Y necesitamos aborrecer lo que Él aborrece. Porque hemos sido hechos a su semejanza. Dice: aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mira, hermano, yo creo que aunado a lo que veíamos el domingo, nosotros tenemos que despojarnos de todo pecado, tenemos que despojarnos de todo pensamiento, de todo sentimiento, de todo lo que esté en nuestra mente que no es agradable al Señor. Y lo vamos a hacer solamente si usted y yo estamos en comunión con Él. Si usted y yo estamos en comunión con Él, el Señor va a limpiarnos cada día. El Señor va a hacer esa transformación. Y esto es un caminar, hermanos, desde que usted y yo empezamos, o desde que usted y yo tomamos ese paso para estar con el Señor sigue limpiándonos y transformando nuestra vida cada día, porque aún en nosotros hay muchos rastros de muchas cosas que pudimos estar cargando, que pudimos estar haciendo, pero esto es en fases. Nosotros no vamos a ser a lo mejor perfectos en nuestra manera de servir al Señor, en nuestra manera de entregarnos al Señor, pero va a llegar un día, hermanos, en que seremos perfeccionados. Y eso es solamente hasta cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, por su iglesia, hasta que Él se ha manifestado. Es hasta ese tiempo en que usted y yo seremos perfectos. Así que usted y yo tenemos que ser hijos obedientes, tenemos que estar listos, tenemos que tener dominio propio. Miren, hermanos, pero que nunca sea por una obligación y que usted y yo veamos una lista de cosas. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto. Sino es más bien que nuestros ojos estén puestos en la esperanza. Que este sea nuestro verdadero motivo en el que usted y yo nos purificamos cada día, en el que usted y yo buscamos ser santos. Que ese sea el motivo verdadero, que cuando nuestros ojos estén puestos en la esperanza que vendrá, que realmente ese es el motivo por el cual usted y yo buscamos apartarnos para el Señor, que buscamos dedicarle nuestra vida y que Él siga trabajando en nuestros corazones, que esta sea nuestra esperanza verdadera. Y yo quiero invitarle a que siempre escudriñemos nuestro corazón y todo aquello que esté dentro de nosotros que no sea conforme al Señor, que le pidamos a Él que nos limpie, que nos perdone, que limpie nuestros corazones, hermanos, porque mire, cada día, mientras usted y yo caminamos, usted y yo debemos de saber que somos peregrinos aquí en esta tierra, pero tenemos que ser peregrinos santos. Tenemos que ser peregrinos que obedecen al Señor, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y usted y yo, cuando podemos ver eso, como verdaderamente buscamos con nuestro corazón vivir conforme al Señor. Porque todos estamos llamados a llegar a este lugar, pero muchos todavía aún tienen cegado el entendimiento. Usted y yo ya hemos sido encontrados y ya hemos sido rescatados por Cristo. Entonces, cada día, hermanos, usted y yo vamos a pedir al Señor que sea Él trabajando en nuestras vidas, que aunque no somos perfectos, nosotros queremos permanecer en Él, que queremos permanecer en Él, que queremos permanecer en su voluntad. Porque si Él ya nos ha escogido, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte que nos toque, no por nuestras fuerzas, sino porque ahora Cristo vive en nosotros. Porque ahora es el que vive en nosotros, y si verdaderamente vive en nosotros, y eso nosotros profesamos, usted y yo, entonces nuestro entendimiento, nuestra mente debe ser como Cristo. Así que vamos a pedir al Señor que así como Él es santo, puro, verdadero, sin mancha, nosotros también lo queremos ser.
que nos purifique, que purifique nuestras almas, que purifique nuestros corazones. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y yo le invito a que le diga al Señor que pongamos nuestros ojos verdaderamente en su esperanza, hermanos. En la esperanza que nos espera. Que nuestros ojos no miren a otro lado, sino que lo miren a Él. Que lo miren a Él y que nosotros busquemos cada día de verdad despojarnos del viejo hombre que todavía puede estar dentro de nosotros. No completo, pero sí esas inclinaciones que nos apartan de Él. Amén.